Estás escuchando el podcast de Creativos Visuales, un podcast de Keep Ideas para conocer más sobre conceptos, herramientas, mitos y realidades del Visual Thinking y todo esto en español. Hoy les tengo un muy interesante capítulo en nuestro podcast Creativos Visuales Visual Thinking en español. Vamos a estar hablando con Marcelo Álvarez. Él es un colega facilitador gráfico chileno. Se considera facilitador gráfico, documentador gráfico, coach de equipos, diseñador, especialista, generalista, de todo. Y en verdad dibuja increíble además dentro de todo eso. Así que vamos a estar hablando de la profundidad del Visual Thinking. Vamos a estar conversando sobre la utilización en las empresas. Realmente es un capítulo muy bueno. Así que de todas maneras recomendado. Vamos a escuchar y ver este capítulo nuevo del podcast de Creativos Visuales Visual Thinking en español de Keep Ideas junto a Marcelo Álvarez. Ya, Marcelo, primero agradecerte por aceptar la invitación para poder estar en esta segunda temporada del podcast. Y obviamente la idea es que lo pasemos bien, que podamos resolver algunas dudas, seguir conversando obviamente de la potencia que tiene el Visual Thinking. Y desde ahí quiero partir con la primera pregunta. Para ti, obviamente, en una definición corta, porque obviamente esto nos da para mucho. Pero, ¿qué es Visual Thinking para ti? Gracias, Chris, por la invitación. Gracias a todos los auditores que están escuchando este podcast. Mira, en términos bien simples, luego de una larga reflexión, básicamente te puedo comentar que es un fenómeno, es una condición práctica, una cosa innata, natural del ser humano, de procesar los estímulos de nuestro entorno, entiéndase a través del fenómeno de la percepción, y luego procesarlos en la cabeza a través de imágenes. Y ahí hay, obviamente, que hay una serie de distinciones y diferencias que hay entre lo que es visual y lo que es gráfico, en lo que es visual y lo que es el dibujo. Y ahí yo tengo una serie de detalles que nos lo hacen ser homólogos. O sea, en palabras simples, el pensamiento visual es paragráfico, es metagráfico, es más allá del dibujo o del dibujito. Oye, me quiero tomar de esa última parte de la definición, que de todas maneras yo creo que es algo que creo que se tiene que derribar, porque mucha gente asume y entiende rápidamente que Visual Thinking es igual a dibujo. Y a todos le llaman Visual Thinking, a todas las formas de representar, ¿no es cierto? Registro gráfico, facilitación, video. A mí de repente me piden, oye, ¿tú haces unos videos de Visual Thinking? Y es como, sí, pero se llama de esta manera. Y uno empieza ahí como, ¿cierto? A declarar, digamos, los nombres correctos. Pero me gusta eso también de que va más allá del dibujo. Desde ahí también como si tu experiencia, como poder tratar también esto, pensando en las empresas, obviamente, de que no consideren que esto es hacer dibujitos, ¿no? O que el dibujo sea bonito. ¿Cómo ha sido un poco tu experiencia ahí? Afortunadamente, gracias a los años que llevo en esto, este año yo partí con este tema de visual o de entrenamiento visual, primero a través de la escuela de diseño en el año 92. Voy a cumplir 30 años, son 3 ¡Wow! décadas. Es harto tiempo metido, no se le llamaba así en esa época, Claro. pero básicamente tiene los mismos principios y fundamentos. Y los últimos 7 ya así con el nombre que nosotros conocemos, con este bautismo, y con todas las subcategorías o especialidades de lo que nosotros hacemos. Eh, en general, debido a la trayectoria y la forma como yo me he ido relacionando con los clientes, en general nunca he tenido ese lenguaje como despectivo, em, ni del monito, ni de nada. Siempre le he dado como dignidad al lenguaje y siempre como hablando con autoridad por la experiencia. Por lo tanto, no me ha pasado a mí como le ha pasado a otros de que han mirado su trabajo, como decimos en Chile, a huevo o Claro. desmereciendo la cosa porque se trata porque lo que se ve son dibujos. Si Mm. uno pudiera hacer un esquema con eso, es generalmente los clientes a uno lo buscan eh, por las ramas o por las hojas, eh, piden un bote, pero lo que necesitan es cruzar el río. Mm. Y ese cruzar el río, el bote serían los dibujos, lo que primero ven, es la cosa
estética, Como más tangible vinculada finalmente. a tangible, al Mm, arte y todo eso, pero lo que necesitan es resolver problemas más complejos como de conexión de equipos, temas estratégicos, temas de gestión del cambio y temas más complejos, que eso sería como la parte honda del iceberg. mm. Entonces, eh, hace mucho tiempo que le quité como, dejé de enojarme porque el cliente no sabe. El cliente no sabe, entonces no maneja el lenguaje, no maneja las distinciones. Entonces ya no me enojo cuando me dicen artista o cuando me dicen ilustrador. Claro. Y luego, Todos luego, los nombres luego que de- salen. sí, claro, ahí viene el dibujante, el ilustrador, el artista, Marcelo, a mí una vez me dijeron la niña del iPad. Con eso te digo todo. la niña del iPad. Sí, fue una vez. Te juro por Dios que fue real. En uno de los últimos trabajos me dijeron el artista plástico, me presentaron así. No. Ahí está el artista plástico, que yo nunca he hecho arte, po. ¿Ah? Ay, qué chistoso. Entonces, ya me dejé de enojar con eso, lo veo eh, en forma cariñosa, recibo como la energía positiva que está detrás de eso, y luego, luego al conversar le voy entregando ciertos conceptos técnicos para que lo vaya incorporando en su lenguaje y sepa pedirme y sepa posicionarme en su cabeza en el rol que realmente yo cumplo, que es mucho más allá de hacer dibujo. Claro. Pero nunca he tenido problemas con eso, con el tema del valor, porque me digan, ahí viene el dibujante. Porque se dan cuenta, a través del lenguaje sobre todo, cuando hablo con ellos, que yo no solamente dibujo, que Claro. yo entiendo cosas. Y ahí aparece un concepto nuevo, que te lo quería compartir, que el de neogeneralista, A ver, porfa, explícanos ahí ese concepto para que estarlo que bien. tiene que ver con la parte de abajo del iceberg, Ya. ¿cierto? En la parte de arriba dijimos que era ver los dibujitos, y la parte de abajo, este concepto de neogeneralista es un perfil que de alguna forma es propio de nuestro oficio. Eh, el neogeneralista es un hombre del Renacimiento que toma múltiples especialidades para cruzar fronteras y mundos diferentes, según Kenneth Nicholson. Y esa definición de neogeneralista es una definición que se ajusta mucho a lo que hacemos. Nosotros, aparte de ser especialistas, por ejemplo, en el caso tuyo, soy especialista en hacer videos dibujados, ¿cierto? Para, en el fondo, hacer narrativa visual, narrativa audiovisual. Audiovisual, sí. Esa es como la distinción técnica, con propósitos X. Tú aparte, dado el que ha estado en tantos eventos, tantos entrenamientos, tantas escuchas de muchos grupos en distintos mundos, lo voy a llamar mundos, entendiéndose distintos contextos, Claro. niveles de empresa, tipos de conversaciones diferentes, etcétera, que te vuelves como una ciudadana del mundo, una Marco Polo de estos mundos, que te Mm. toca viajar por todos estos mundos y saber de todo un poco. Es como el Entonces, periodista finalmente. es como Es el como que periodista, sabe poquito de mucho, ¿no es cierto? es poquito de mucho. Entonces, uno es un generalista en Mm. ese sentido. Em, y, y usando la metáfora de la cinta de Moebius, que es esta cinta así con forma de infinito, ya, es así se llama, esta cinta de infinito, yo podría representar, por ejemplo, en un extremo todas las cosas que me hacen ser especialista, ya que tienen profundidad, significa que ha estudiado, puedo hacer doble clic ahí, ir muy adentro en cuanto al conocimiento y la experiencia, pero al otro lado puedo poner todos los ámbitos o cosas que me hacen generalista. Mm. Entonces, ¿cuál es el perfil? ¿Cuál es la ventaja de nuestro perfil como en las organizaciones? Lo voy a llegar al contexto de organización, el Por propósito favor. de esta conversa, es que en una conversación puedo entender el problema a nivel sistémico, a nivel estratégico, a nivel táctico y también a nivel operativo. Mm. E incluso hacer doble clic desde mi especialidad en algún punto. Claro. Entonces, tengo todas las visiones, la visión de halcón, la visión de balcón y la visión de hormiga. Ah, me encanta ahí como poder también graficarlo visualmente la parte de las visiones. Oye, Marcelo, eso está súper bueno. Yo creo que también es muy beneficioso
que el mismo cliente también le pueda dar valor a esto, pero tomo ahí también lo que tú indicas, y que yo también lo promulgo cuando te dicen la niña del iPad, cosas así. Uno entiende el contexto, en qué momento están. En mi caso fue como que estábamos como en un programa de tele, entonces fue todo muy rápido y está perfecto. Pero es súper importante que también nuestro rol sea también de educar a nuestros clientes. Cuando nos contratan es porque ven algo que les genera valor, pero también les generó curiosidad probablemente. Y desde ahí puede ser una muy buena oportunidad para poder empezar a generar conversaciones, empezar... Yo le decía siempre como culturizar al cliente. Porque en mi rol de audiovisual, por ejemplo, también me decían lo mismo. Ay, con la camarita ahí yo grabo con el celular el cumpleaños de mi hija, es como lo mismo, y tú como, ay no, por Dios, no es lo mismo. Pero, pero está bien, no saben y está perfecto, así como también nosotros no sabemos de otros temas, ¿no es cierto? Y tomando un poco lo que comentabas ahí, hay algo que yo creo que está súper en boca en este momento, donde existen un montón de metodologías que usan distintas herramientas, ¿no es cierto?, en las empresas hoy en día. Eh, Particularmente está muy, muy de moda en este momento agilidad, está muy en boca también UX, o incluso metodologías de innovación, que ya conocemos Design Thinking, por supuesto, pero Design Sprint ha estado también agarrando vuelo, Lean Startup pasó unos años atrás, pero que todavía sigue también dando que hablar. Entonces, bajo esa lógica, yo tengo una teoría que puse a prueba en el capítulo anterior hablando con Pablo Tortorella, que hablamos sobre agilidad y visual thinking. Pero aquí también me gustaría ver tu punto de vista. De alguna manera yo siento que estas metodologías ocupan bastante visual thinking. Y desde ahí, bajo tu también experiencia y la razón también porque te estaba invitando acá es para poder conversar sobre las organizaciones. ¿Cuán relevante consideras que es el visual thinking para el uso de estas mismas metodologías? Dentro de las empresas, claramente. Es simple. Yo desafío a cualquiera que cierre los ojos, se ponga una venda en los ojos, se ponga una capucha y trate de hacer su trabajo día a día sin observar, sin mirar, sin la vista. Trata, pues, a ver si puede, po. Es casi imposible, Es difícil. porque es como respirar para el ser humano, mirar cosas. Eh, Mm. los primeros años de nuestra vida, nosotros nos entendemos a través de las señales visuales, de poder mapear el rostro de nuestra mamá, de poder percibir que hay luz y que no hay luz, Mm. la luz y la sombra. Tú ahora que tienes una hija, puedes ir como repasando ese aprendizaje de lo más elemental y todo. Después, a través de un proceso evolutivo, van a aparecer recién los sonidos. Y recién después de los sonidos aparece la palabra. Mm. Entonces, es una cosa que viene con nosotros. Por lo tanto, no hay nada que, independiente de la época que vivamos, independiente del contexto que vivamos, prácticamente nada se hace sin poder meter el tema visual en nuestro trabajo o en nuestra vida. O sea, Totalmente no de te lo acuerdo. puedes sacar a menos que hayas nacido con una discapacidad, ¿ya? Mm. Es parte de nuestro ser, de lo que somos. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, Entonces, es desafío a base en nosotros. cualquiera que trate de trabajar sin mirar Mm. algo, sin mirar la pantalla, sin mirar, sin escribir. Mm. Hágalo, va a ver, muestre. Es de más Súper difícil, complejo. casi imposible. De hecho, Entonces, ay, esa es la perdona, primera por favor. pregunta. De Dale. hecho, sí, ahí nos solapamos, pero lo que te iba a decir es que yo siempre cuando trato de explicar también a los clientes como la importancia que tiene, y no sé si estás de acuerdo con esta afirmación, para mí la Visual Thinking es la base de todas estas otras metodologías, porque sin el Visual Thinking, que a modo tangible, ¿no es cierto?, se traduce en herramientas, en el clásico mapa de empatía, el Business Model Canvas, el POSIT, para ponerlo más concreto, o en otras formas, obviamente, de representar visualmente distintos objetivos que se quieran lograr. Para mí, Visual Thinking es la base. Sin eso, en verdad, siento que agilidad, el mismo UX eventualmente para investigación, por ejemplo, o los procesos de innovación, como que serían tal vez, que siento yo, un poco más lentos. Esa es como, no sé si estás de acuerdo con esa Pero afirmación. absolutamente, si es como respirar. Mm. Eh, Trata de hacer innovación sin ver cosas. Trata.
Sí, Sí, po. eso es bien simple. Cierra los ojos y listo. Y ve qué Mm. pasa. Oye, buen ejercicio. Y invitamos a también que puedan hacer eso. Es complejo. Oye, Cierra los Marcelo, ojos y trata de indagar, visualizar, idear, decidir hacer, aprender o comunicar algo con los ojos cerrados. mm, Trata. sí, seguro las personas que no pueden ver nos van a poder dar harta cátedra de eso para poder intentar hacerlo de alguna manera. En el caso, por ejemplo, de la agilidad, como tú dices, eso está en la base de la pirámide, de la pirámide sobre la que se van montando las distintas metodologías o enfoques. Mm, Los agilistas dicen que no es metodología, es un enfoque, un mindset, una un mindset, cultura, sí, po. una forma de mirar. Em, esa forma de mirar es de nuestra última, de las últimas 2 décadas, serán, donde Mm, apareció. Está de moda, es lo que conocemos, está más fresco ahora, pero, por ejemplo, si uno echa una mirada al libro de Reinventar las organizaciones de Frederick Laloux, donde te cuenta cuál es la evolución del paradigma de las empresas, desde las separas en colores, desde la empresa de la manada de lobos, pasando por la empresa tipo ejército, después al tipo máquina productiva, ha evolucionado después al tipo empresa tipo familia, donde se cultivan valores, propósitos, etcétera, hasta las últimas que son las más pro, las más startup, más modernas, donde el tipo de gobernanza de la empresa Steel, el sistema más redárquico que se llama, que es que tú distribuyes el poder entre los miembros, entonces, que es mucho más allá de la célula Agile, es más evolucionado que la célula Agile. Si tú ves cómo esa evolución, en todos, siempre el pensamiento visual ha ido acompañando. Por ejemplo, en la manada de lobos o en el del ejército, esto es un mal ejemplo, pero ¿qué hubiese sido de la propaganda nazi, por ejemplo, sin esos afiches, sin esa comunicación propagandística? ¿Ya? mm. ¿Qué hubiera sido? O sea, ¿qué hubiera Influye un sido montón finalmente. en la antigüedad? En la antigüedad, por ejemplo, no se usaban gráficas, pero Mm, sí se usaba lo visual. Ejemplo, el uso de la escala. La escala. Ejemplo, el Partenón o cualquier edificación arquitectónica en relación al tamaño, te mm. estaba diciendo, yo soy poderoso, yo tengo el poder y tú eres un insecto y tienes que obedecer. ¿Sabéis que me acordaste de algo? Yo no sé si has tenido la oportunidad o las personas que nos están escuchando han tenido la oportunidad de ir a Pompeya. Ya, yo fui el 2016, fui a Pompeya y, oye, es muy loco, ya estaba un dato, pero lo visual, en las esquinas de las calles, digamos, tenían un cuadradito de este tamaño con el dibujo de un pene, literal, para indicar que ahí había un prostíbulo, básicamente. Entonces les veían y se iban directo a eso, sabían de qué se trataba, o sea, es algo más burdo, Señalética, exacto, señalética. pero en Pompeya, ¿te das cuenta qué antiguo que Sí, es? po, Hasta es súper finalmente antiguo. es tan Pero propio. incluso sin la aparición del pictograma del signo, ni de la letra, ni de la letra, ya el hecho de usar la escala como declaración visual, Mm, ya te estaba diciendo, entregando mucha información, todo estaba comunica. intencionando. Claro, y es visual, no es Eso. gráfico, pero es visual. La arquitectura no es gráfica, pero es visual. Ejemplo, Mm. el diseño de la entrada a Roma, por ejemplo, ¿Al Coliseo? también al Coliseo, Ah, o en este caso, ¿cuánto se llama? A donde está el Papa. al Todo eso, Vaticano. el Mm, Vaticano, claro. todo eso está diseñado para generar en el espectador un efecto. Y ahí está un poco la distinción que nos decía al principio de lo visual y lo gráfico, finalmente. ¿O Claro, estoy bien? Mm, sí, lo gráfico está metido dentro de lo visual, mm, pero no es equivalente. Lo visual es una escala mayor, más amplia. La mm, escultura es visual, el cine es visual, la danza también es visual. O claro. sea, todo es más allá de lo gráfico. Ah, está interesante esa distinción también para sacar un poco esto de que hablábamos al principio de los dibujos. Oye, Marcelo, y hay una pregunta que tengo aquí en el tintero. Em,
desde tu punto de vista siempre, ¿no es cierto? ¿En qué consideras que se beneficia una empresa de empezar a tener este mindset más de visual thinking, donde tal vez las personas puedan empezar a trabajar ya con este seteo en la cabeza y que les podamos empezar a dar un plumón y papel en la pared o tal vez de forma digital, pero a mí me gusta harto el papel y empiezan a trabajar, a conversar así, ¿en qué los beneficiaría realmente a las empresas poder incorporar estos elementos, estos aprendizajes y esta forma de empezar a comunicarse y entender las ideas? Mira, hoy día en los entornos que vivimos, primero fue VUCA, hoy día está de moda el acrónimo BANI, ¿ya? Pero básicamente apunta a que estamos en un contexto vulnerable, frágil, quebradizo, etcétera, ¿ya? A eso sumado al contexto pandémico, post-pandémico, al efecto que ha tenido eso en Latinoamérica, por ejemplo, a nivel político, social, eh, económico, con una inflación gigante que tenemos, Mm, etcétera, al cambio de práctica de trabajar en teletrabajo, en la casa, haciéndose cargo de los niños, toda esa sumatoria de factores de contexto em, inciden en que el tema del tiempo es un tema sagrado hoy día. Se tiene muy poco tiempo, parece ser un capital súper escaso. El, Se requiere mucha energía eh, para poder desarrollar el trabajo, ¿ya? En este contexto, con toda esa presión que tenemos. Por lo tanto, el cerebro humano, desde su constitución más primitiva, busca economizar energía. mm. Buscamos desde la óptica neurobiológica eh, sal- hacer atajos y reducir el tiempo que gastamos en hacer las tareas. Mm. Por lo tanto, en este afán, ejemplo, en el lenguaje verbal, em, acortamos los nombres, en vez de decirle Sí, X, todo el rato. generamos un nombre más corto, ¿cierto? Para ¿Ya? ahorrar tiempo. Para ahorrar tiempo. Lo mismo ocurre con la Mm. cabeza en lo visual. Entonces, es una necesidad de nuestra época tratar de ahorrar energía. Por lo tanto, lo visual aparece como un gran salvador, una gran herramienta para poder generar la tarea con menos esfuerzo, en tiempos más cortos y con menos energía. Mm. Por lo tanto, es una cosa que tiene su valía en función del contexto que estamos viviendo. Totalmente. De hecho, lo que nosotros como siempre planteamos o parte del como el ADN de nuestra empresa es justamente eso, es como te voy a ayudar a ahorrar tiempo, que es Plata, valiosísimo. Plata, pero todo el rato es es plata. plata. Te Ahí, ahorramos lucas. por ahí decía Mujica, el expresidente de Uruguay. Uruguay, ¿cierto? Decía en un discurso a los jóvenes, decía, mira, todo lo que estás pagando hoy día lo estás pagando con tiempo. Sí. La camisa, el auto, todo lo que tienes es tiempo. Te está entrenando la vida, eh, estás entregando tu tiempo. Entonces, si Mm. el tiempo es ¿cuánto se llama? Costoso, ¿qué hacemos para poder hacer eficiente la tarea en ese tiempo? Ahí yo estoy, pero 4000% de acuerdo. Creo y me gustaría como sumarle tal vez a tu respuesta. Creo que el tiempo es algo que es muy potente para em, incorporar obviamente el visual thinking en las empresas porque te ahorras tiempo, por ende plata, lucas, ¿cierto? Sí, ahí me gustaría hacer una distinción, porque mira, A ver, el pensamiento visual ya está en la empresa, está desde que tú firmas el contrato, ya tuviste que ver un objeto, un artefacto que tiene sí. texto, papel blanco, eh, un artefacto que funciona en la interacción gráfica. Ocupas tu lápiz para generar un trazo que tu firma en el soporte, por lo tanto, siempre ha estado. Mm. El tema es que se haga a nivel consciente como una práctica intencionada que Ah, se claro. desprenda de la cultura organizacional como una herramienta eh, consciente, intencionada, casi como una política organizacional. Que sea parte ¿Ya? finalmente de las prácticas diarias probablemente. Sí, como la práctica diaria, como saludar y todo. Es Mm. decir, mira, es como la lógica que ocuparon los japoneses cuando estaban en la onda
post Segunda Guerra Mundial, Kansei, Mm. Just in Time y toda esa cosa, Toyota Toyota, claro. y, y Lean y todo eso. Dijimos, ya, mira, los procesos los vamos a usar en tarjeta, en unos murales y donde ahí vamos a poner los procesos, cómo mejorar, Mm. etcétera. Lo definieron como una política de empresa. Gracias a eso, que esa metodología, esa forma de pensar, ha trascendido Japón y le generó los resultados de posicionamiento tecnológico que tienen hoy día, porque se Exacto. ayudaron y tomaron la decisión. Digo, esto lo vamos a hacer así. ¡Pum! Mm. En la decisión, por ejemplo, de incorporarlo como práctica fue forzada en esta época en el trabajo remoto. Por ejemplo, el equipo agilista Mm. lo forzó a tener que pasar del radiador visual en POSIT y cartulina a usar Mural o O Miro Miro. u Mm. otro, los obligó. Sí, pues. Pero era una práctica que venían con este tipo de mentalidad, pero se puede tomar la decisión del corporativo para decir, mira, nosotros lo hacemos así, somos Mm. visuales. Sí, y lo que te iba a decir que quería incorporar a tu respuesta es también, también mejorar la comunicación entre los mismos equipos, porque finalmente cuando se genera este, que nosotros le llamamos como este lenguaje visual común, hace que todos podamos entender lo mismo, que sea más fácil poder incorporar tal vez otros puntos de vista y hacer una co-construcción mucho más poderosa. Y tengo ahí también algo que de hecho cuando estaba armando las preguntas para esta entrevista, pensaba, bueno, ¿qué necesita también una empresa para poder iniciar con esto? Y me vino la palabra transformación visual. Y dije, wow, qué potente, una transformación visual. O sea, empezar a no solamente transformar las empresas en agilidad, sino transformarlas visualmente para que empiecen a generar estas conversaciones, empiecen a generar estos procesos, digamos, de manera visual más consciente, como bien decías tú. Y con esa lógica, y ahí como construyendo contigo, sale esta pregunta de, ¿es posible que podamos hablar como de una transformación de visual thinking en las empresas? O sea, ¿podemos llegar tal vez a eso? No lo sé, no sé si le podemos poner su nombre o no. Vea, yo creo que hay un problema si es que uno da un par de pasos para atrás. Hoy día, a los que hemos trabajado con gente, con personas, en equipo, más allá de lo visual, si no tienes a cargo equipo, tienes el rol de líder, o sea, tienes a cargo un par de personas que dependen de ti o muchas personas, se estará de acuerdo conmigo que es súper difícil trabajar con personas. Es súper difícil. Que El es tema de un las mundo, relaciones cada persona es un es mundo. un mundo, es un universo súper Ujú. complicado. Súper complicado en función, en estas 5 categorías de evolución del paradigma empresarial de Frederick Laloux. Te toca desde el nivel rojo, que es como manada de lobo o estilo agrupación narco, así. O sea, si no me obedeces, te matamos. Hasta Steel, que es como más, entre comillas, un poco más hippie, si se quiere llamar de alguna forma, Claro. ¿ya? Estoy haciendo una caricatura, pero para que se entienda todo Sí, perfecto. el universo, en cualquier nivel evolutivo en la que esté tu organización, es súper difícil trabajar con personas, incluso en las que se dicen más entrenadas. Por Mm. ejemplo, que han hecho cursos, certificaciones en temas de Agile, ¿cuánto se llama? O los coach Eh, también, o sea, Agile Coach y todo, se dan cuenta que incluso en los contextos que parecen ¿cómo se llama? Más entrenados, sigue repitiéndose los mismos patrones culturales, las mismas sistemas de creencias, los mismos cortocircuitos, los mismos roces, las mismas tensiones, porque las personas son personas, vienen en el ADN genético. Hay cosas culturales, pero hay otras o sea, se heredan y mm, otras que vienen de tu casa, de claro. la cultura de tu casa. Entonces, frente a eso, siempre hay problema de comunicación, siempre, Mm. e incluso en los grupos más entrenados. Incluso hasta los mismos equipos de comunicación O de sea, las yo empresas conozco tan equipos de típicos. comunicación que no se comunican, po, Sí, pues o sea, que trabajan en silos, po. sí.
y conozco empresas que han desarrollado todo un tema de discurso, narrativa, eh, que se transforma casi en una pomada, Mm, con tónico en el desierto, hablándole a hombres de paja, ¿sí? Eh, y que en realidad no son consecuentes con las prácticas diarias de la organización. O mm, sea, el listado es enorme. Entonces, frente a entiendo. eso, todo lo que colabore o se le ponga el nombre que se quiera a que eso se destrabe, eso sea mucho más efectivo, que funcione, eh, si le quiere llamar transformación o no. Yo creo que no estamos en un periodo tan evolutivo como, por lo menos como sociedad Mm, chilena. Tenemos muchas empresas en Chile naranjas que están en función del logro, propósito, el KPI, etcétera. No alcanzamos a pasar al nivel empresa verde o de empresa tipo B, así como empresas mm, B, claro. con niveles de conciencia, gobernanza y, y, em, y liderazgo con otro estilo. Estamos bien atrasados en eso, Mm, eh, heredado de patrones latifundios antiquísimos, tienen más de 200 años, que nos siguen arrastrando y convirtiendo, no permitiéndonos evolucionar como país en términos de desarrollo competitivo, como queréis llamársele. Estamos pegados, porque mm. esas fuerzas nos siguen anclando y no nos permiten evolucionar en el mindset. Si tú, yo acabo de hacer el curso de doméstica de Visual Thinking o Ah, sí, sí, sí. de un, no me acuerdo el nombre del Sí, holandés. sí. Sí, sí, lo conozco perfecto. Y yo trabajo sigo hartos empresas holandesas de Visual Thinking y Mm, ellas, el nivel de conversación que tienen es otro, mm, es otro nivel de conversación donde sí hay problemas, sí, pero lo resuelven de una forma mucho más horizontal, mucho más tranquila. mm, Entonces, nuestra propia cultura es nuestro principal problema. El problema de mm. Chile es que está lleno de chilenos. Pucha, ¿qué nos queda? Bueno, pero oh, sí, igual obviamente la cultura, más allá de un país, incluso hasta bueno, las mismas empresas, todo de repente pueden ser un impedimento y hay que tener con la mente abierta también y con la disposición para poder lograr generar estos cambios eventualmente, más allá tal vez de transformación o no, pero al menos con pequeños cambios. Y ahí con la conversa que estábamos sacando ahora se me ocurre también como ¿cuáles tal vez podrían ser como los primeros pasos para alguien que está escuchando que tenga, no sé, a cargo un área de recursos humanos, un área de comunicaciones, o sea parte del equipo, o tenga su propia empresa? Como, ¿cuáles podrían ser como los primeros elementos como para poder incorporar de alguna manera, ya sea aplicándolo ellos mismos o contratando a gente profesional en esto, incorporar el visual thinking a sus sistemas de trabajo? Ya lo hacen. Como te decía, Mm, empresas más evolucionadas, verde o teal, ya están con el POSIT, ya están con, con el board online, Miro, Jamboard, etcétera. mm. Ya es parte de su práctica, ¿ya? Mm. Partió esto con el tatarabuelo de todo, que es el PowerPoint. Sí, pues el clásico. Parte, pa- el clásico partió con eso y ya vamos ya en dispositivos más producidos. ¿Ah? O como mis amigos en Colombia, los de la empresa OpenMind que crearon Visual Voices, Sí, que es tienen bueno. estos tableros ya, pero ya 4.0, Mm, con gráficas y es un híbrido entre distintos mundos con distintas metodologías donde está ahí todo. Está todo resuelto. es muy bueno. Todos los wireframes, todos los métodos, tienen de todo. Mm, Em, o sea que ya existe. Yo lo que haría sería mapear, para los que toman las decisiones en las organizaciones, cuáles son sus dolores principales y hacer y preguntarse, bueno, con estas cosas visuales, ¿cómo lo podría resolver? mm, Generalmente son temas relacionales más que técnicos. Relacionales me refiero a cómo se comunican las personas entre las personas. Las cosas técnicas como los Canvas ya existen.
eh, Canvas de todo tipo, para todo tipo de Sí, es problema verdad. técnico, para los flujos de valor y toda esa cuestión ya existe. Si el problema son las personas. Mm, ¿Cómo resuelvo el conflicto entre las personas? ¿Cómo los motivo? ¿Cómo lidero? Yo buscaría herramientas bien simples para hacer correr experimentos cortos, chicos y baratos y económicos. sprints. Entonces, hacer sprint corto, Mm, ¿cierto? Y usar el modo dojo kata, que es un término ya también, en el sí, fondo hacer la práctica de usar una cosita de esto y luego evaluar. Y si funciona, incorporarlo dentro de tu práctica diaria. Incorporarlo como parte de la práctica diaria. Y ya cuando la cosa se pone compleja, mucho más compleja, que escapa a tu tema, ejemplo, reunión anual de planificación estratégica, eso contrata a un profesional, pues no perdáis tiempo. Si en el totalmente. fondo, yo te diría, ¿cuáles son tus problemas? ¿Cuánta plata estás perdiendo por eso? Y lo llevo a plata, Mm, porque si fuera tu emprendimiento y te doliera a ti el bolsillo, y te mm. hablo a ti, jefe, líder de una organización, si fuese tu plata, ¿cuánto te dolería el tener que pagar por errores o por falta de solución de un problema? Mm. Bueno, piensa en eso, piensa en un valor y luego dice, mira, siempre contratar a un profesional del área que te ayude a mejorar eso te va a hacer reducir ese monto y se lo voy a pagar con lo que ya estáis perdiendo. Es una inversión finalmente, una En el inversión fondo a... te estamos ayudando a dejar de perder plata. Exacto, po. Es como comprar una propiedad, es una inversión. Es Oye, una inversión. Oye, Marcelo, y tocaste un tema en un momento, claro, que era sobre la agilidad, ¿no es cierto? Y me he dado cuenta en mis propias buenas conversaciones, en los mismos contextos en los que uno está, o incluso los entrenamientos que me ha tocado entregar, que muchos agilistas llegan, ¿no es cierto?, o que quieren aprender el visual thinking como tal. Y lo tangibilizan más allá del POSIT. Hay algunos que incluso han intentado hacer registro gráfico o incluso facilitación gráfica mientras están facilitando ellos o con algún colega, van documentando gráficamente lo que vaya saliendo. Entonces, bajo esa lógica o ese contexto que me imagino que también te ha tocado evidenciar, eh, vienen dos preguntas en el fondo con esto. Primero, ¿cualquiera puede usar Visual Thinking? Yo creo que esa es la primera pregunta, pensando en un contexto siempre empresarial, ¿no es cierto? Y qué pasa también con los que se quieren dedicar profesionalmente a esto? Porque yo lo veo como una distinción, ¿cierto? Que hay una separación. Pero me gustaría conocer ahí tu punto de vista con ese contexto, digamos, con esas preguntas. Sí, hay varias cosas de tu pregunta que hay que desmenuzar, ¿ya? Lo sé, era una pregunta compleja. Sí, pues la primero es que eh, hay que definir, bueno, ¿todo el mundo puede usar Visual Thinking? Sí, todo el mundo. Mientras logres tenerlo, tu ojito sano y tu cabeza sana, puedes procesar cualquier cosa, así Y la que, manito sana. y la manita sana, puedes hacer Sí, cosas. importante. Ya. Em, Todo el mundo puede practicar herramientas como hacer sketchnoting o hacer registro gráfico o incluso facilitación. Sí, todo el mundo se puede entrenar. Hay una distinción entre lo que significa talento, entre lo que significa habilidad y lo que significa fortaleza. El talento es una condición como natural que uno nace de tener facilidad para algo. Ejemplo, cantar. Yo vengo con buena voz o yo vengo con una facilidad para hacer deporte Como el chino o río, ¿o no? viene con una cierta facilidad natural, Claro. seteado de esa forma. eh, eso es talento. Pero el talento no es suficiente. En la mayoría de los casos requiere habilidad y la habilidad se entrena. Es repetición, repetición, repetición. Es Miyagi-Do karate. Mm, O sea, es pulir, encerar, pulir, encerar, pulir, encerar. ¿Ya? Eso se entrena. ¿Ya? mm. Em, y las fortalezas tienen que ver con el carácter, tienen que ver con los valores, el carácter, la forma como yo voy modelando mis emociones en relación a las cosas que me van pasando en la vida, Mm. ¿ya? Que es otra dimensión. Con esas tres cosas, uno puede evaluarse y decir si es competente para algo o no. Ejemplo, si, si el propósito mío es tomar notas para mí en casa
y compartirlo con mis compañeros para estudiar y todo. Y es suficiente usar un hombre de palito porque es lo que mi habilidad hoy día me permite. Ok, listo, es suficiente y todo. Mm, Si yo quiero vender eso, tengo que encontrar una organización que le interese y que considere que el hombre de palito es digno de pago, mm, ¿ya? Para esa organización. Puede que alguna empresa sí. Pero hay otras que no, po, que otras claro. tienen el juicio de que el hombre palito es muy básico, que es muy escolar, que es muy de niño y que Mm, requieren algo mucho más elaborado. Y si mi habilidad no alcanza, no puedo ser profesional en eso hasta que logre ese nivel, po. Simple. Hay, en el fondo, eh, gente que requiere nuestro servicio con distintos niveles. mm. Hay gente que le interesa comerse una sopaipilla en la calle. Sopaipilla, entiéndase eh, para los auditores, es como comerse una arepa en la calle, algo muy sencillo, Sí. básico del Pero la pueblo, que lo sopaipilla es muy consiguen en cualquier rica. lado. La arepa también, Exquisita, pero la sopaipilla, pero oh, tiene sus características y tiene un sí, precio X, ¿cierto? Pero hay sí. otros clientes Pasa que quieren aceite, tener, ¿sí o no? basar aceite, sí, tiene sus Pasa- por avisos contra, sí. ¿eh? Pero hay clientes que requieren una cosa de cocina de autor o quieren una producción más grande, como un Mm, restaurante más elegante. No sé, quieren comer otra cosa, quieren tener otra experiencia con lo que uno entrega. Entonces, hay mercado para todo y hay que ver en qué nivel está uno. Si mm, lo que no creo que puede pasar y que está pasando es pretender por creerme, como decimos en Chile, creerme el cuento de que soy capaz de hacer un cóctel o hacer una cocina de autor cuando no tengo las competencias para eso. Hay que ubicarse en qué nivel uno está. Es como mm, en las artes marciales. Hay que darse cuenta que uno es cinturón blanco y no puede ir a peleas de cinturón negro, porque me mm. van a, voy a perder, digamos. Hay que Y hay que entrenarse tener también para eso. hay que entrenarse, po, para poder subir de cinturón tú tienes que, mira, hay un ejemplo, eh, ¿cómo se sabe que un karateca es un karateca bueno o que tiene cierto nivel? Tú le ves el kimono, Ujú. significa que si está gastado debajo de la axila de los brazos Mm, o el cinturón, es porque ha lanzado muchos suki, muchos puñetazos en la vida. Entonces, eso es una señal, un signo de que ha entrenado mucho. Por lo mm, tanto, un suki de él no es lo mismo que un suki de alguien con cinturón blanco. No mm. causa el mismo daño, Entiendo. ¿ya? Entonces, una cosa es la cantidad de años y otra es la profundidad dentro de la intensidad en esos años. Yo puedo decir, yo llevo 30 años en estos sí, pues, pero he hecho puras cosas así, súper elementales. O Mm, puedo decir, mira, llevo un año, sí, pues, pero he hecho cosas súper complejas. En el claro. caso del diseño es lo mismo, mira, no es lo mismo un diseñador que haga tarjeta de presentación en una imprenta, sin demerecerlo, ¿ya? Que alguien que diga, mira, estoy en un proyecto de cuánto se llama de hacer la señalética en un aeropuerto. Claro, son distintos niveles de trabajo finalmente y también Son distintos niveles niveles de y complejidad. de conocimiento, de complejidad, de experiencia, todo lo que acabo de mencionar, pues. Claro. Entonces, en uno voy a cobrar 10 pesos, en el otro voy a cobrar un millón de pesos. ¿Por qué? Mm. Porque es consecuente con el valor que entrego y la complejidad del desafío. Y también sabes que, Marcelo, lo mezclo con lo que habíamos hablado al inicio de este concepto que hablabas, que yo me lo quedé en la cabeza como neogeneralista. Estoy bien, ¿no es cierto? ¿Sí recuerdo bien? Sí. Es como, yo lo noté también de una manera como mucho más integral. Entonces también es importante ahí como no solamente situarme en lo que decías tú, sino también siento en qué áreas también yo puedo oscilar mejor finalmente, o de qué manera puedo entregar mayor valor a ciertos tipos de conversaciones, por ejemplo. Entonces también eso yo creo que también ayuda a quien esté del otro lado de la moneda, o sea, al cliente, a también saber decidir con quién irse o con qué empresa o con qué persona para que te pueda entregar un valor, porque aquí no solamente es como, ah, yo cobro 10 o cobro un millón, sino es como también qué Valor, otras cosas, exactamente, valor, qué otras valor. cosas me entrega finalmente. Por ejemplo, yo en las conversaciones, yo entrego valor en por ejemplo, la definición o ayudar al desarrollo de los talleres. Me llama mucha consultora y en la conversación yo le ayudo a diseñar talleres. ¿Por qué? Bueno, Porque yo estoy entrenado en diseñar talleres.
Mi rol de facilitador, certificado, de coach organizacional, certificado, eso me da herramientas para poder opinar, sugerir y además contar lo que me ha pasado en otros talleres reales con clientes más o menos similares o grandes o complejos. Claro, te permite navegar Entonces, mejor en eso. navegar mejor en eso. Mm, Entonces, en mi caso, yo tengo la sensación de que sí perciben eso y por eso es que yo tengo otra tarifa distinta al resto. Aparte de eso, de como la parte de la conversación o de la asistencia, de la asesoría, que es verbal, que tiene que ver con la visión, con cosas como esas, mi entregable gráfico es distinto al resto. Yo me puedo mm. mover desde mi rango de manejo, es desde hacer hombres de palito, que lo sé hacer, ¿ya? Check. Hasta cosas complejas gráficamente con técnicas un poco harto más virtuosas que eso. Arquitectónicas, digámoslo, tenéis un nivel de dibujo casi que de dibujo técnico arquitectónico que no sé cómo lo lográis. Me puedo mover, pues. Sí. Entonces me dicen, oye, ¿sabes que hay que hacer una cosa cartoon? Sí, yo la hago. Y es verdad que la hago. O una cosa de palito, sí, también la hago de palito. Entonces, o una cosa de como diseño industrial, de dibujo industrial, sí, también la hago. Y hay distinciones y cosas para distintos nichos, para distintos clientes. No hago siempre las mismas cosas para todo igual, aunque tengo un Claro. estilo estándar y todo, pero tengo esa flexibilidad y esa flexibilidad obviamente que he requerido más estudio, más trabajo. Por ejemplo, ahora estoy Como estudiando práctica también. entender el cómics o hacer cómics de Scott McCloud, que son ¡Ay, qué bueno! la Biblia de eso, de narrativa visual, eh, requiere mucho estudio, mucha Mm. práctica y todo. Ahí el libro Making Comics, ese tengo yo. Ese Ah, es ¿viste? Es buenísimo, muy bueno. es buenísimo porque te explica cuál es la lógica de la narrativa visual, que ni siquiera tiene que ver con el dibujo, tiene que ver con la mecánica de cómo vas contando la historia, storytelling, cómo se va viendo visualmente. Es una cosa invisible, re difícil, casi de dirección de cine. Exacto. Entonces, tener esas distinciones te pone en otro nivel. Es verdad. Es que me encanta también que podamos generar esta como diferencias para que también quien esté escuchando, ya sea quien esté escuchando que se dedica a esto o quien quiera contratar esto, pueda también entender que hay un abanico de posibilidades, ¿no es cierto? Oye, Marcelo, esto es una lata, pero te juro que se nos ha acabado el tiempo, pero me gustaría poder dejarte los pocos minutos para dos cosas. Primero, para saber si hay algo que se te queda en el tintero que te gustaría que pudiéramos dejar evidenciado acá. Y lo último es que nos puedes entregar dónde pueden conocer más sobre ti, tus redes sociales, cómo poder contactarse contigo. Por favor, le doy la palabra. Gracias, yo no sé, yo estoy siempre abierto a que me inviten a conversas, tengo hartos temas que hablar. Mi especialidad es el tema gráfico, por lo tanto tengo harto que contar de distintas especialidades de eso. Me resulta muy entretenido, siempre sé como medio nerdo para estudiar y cosas. Em, un poco talibán, porque soy como bien dogmático para estas cosas gráficas, así, ¿no? Bien exigente. Pero siempre abierto a recibir las preguntas. Me ubican, estoy en las redes sociales a través de nuestra web corporativa alvarezcastelli.com o marceloalvarez.cl y contarles que aparte de este tema yo también trabajo en diseño y no he dejado el diseño de hace El origen. como 3D origen, Mm. ¿cierto? alvarezcastelli.cl y estoy full hoy día también haciendo manuales de marca y cosas de así como muy de manual de identidad. Eh, no lo he dejado porque también es un amor con el cual llevo mucho tiempo eh, trabajando. Así que lo que gustan a través de esas redes sociales, en Instagram me encuentran como @alvarezcastelli y al servicio Maravilloso. de todo el mundo. Oye, Marcelo, de verdad ha sido... Y a mí se me pasó agradecerte a volando. ti por la invitación. No, feliz, feliz No, que hayas si aceptado. tenemos, puta, sacar el tejido y sacamos Podemos unos hacer cuatro piscosáculos, unos capítulos cafés. Fácil. feliz, fácil. Por lo bajo, cuatro capítulos con conversar esto. Yo creo que
que lo bacán es que al menos a mí se me hizo súper rápido el tiempo, llevamos prácticamente 50 minutos, así que nada, agradecerte obviamente por la invitación, por ayudarnos también a poder entender como la importancia que tiene el Visual Thinking y que, o sea, lo que yo me quedo es como, es un tema súper integral, súper importante en todas las organizaciones y por supuesto va más allá de los dibujos, así que agradecerte obviamente por entregarnos este espacio de aprendizaje y que seguro va a dar mucho para hablar y para pensar a quienes nos estén escuchando, así que mil gracias por este espacio.